Muy buenas chicas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la manzana de Einstein. Hoy os traigo el problema número 6 de selectividad de Matemáticas 2, convocatoria julio 2020 de la Comunidad Valenciana. Como podéis ver, es el último problema de este examen, en el que nos piden optimizar una función. Es un problema de optimización. Nos dan un triángulo isósceles, dos lados conocidos y un tercer lado desconocido. Nos piden, al final, maximizar el área de ese triángulo en función de ese tercer lado desconocido. Entonces hay tres apartados. Hay que hacerlo primero, encontrar cuál es la función objetivo, la función que queremos optimizar. Luego estudiar crecimiento y decrecimiento de esa función. Y por último, encontrar el valor máximo de ese área, ¿vale? En función de la longitud X del tercer lado. Bueno, pues yo os recomiendo que detengáis aquí el vídeo, lo intentéis resolver y luego vemos la solución juntos, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos, empollones, empollonas, comenzamos. Bien, pues aquí tenemos un poco el dibujito. Ya os digo que siempre es muy recomendable hacerse un dibujo en cualquier tipo de problema, pero más si es un problema donde implica calcularnos algún dato trigonométrico. Bien, aquí nos dan un triángulo que nos dice que es isósceles, dos de los lados son iguales, por lo tanto, y miden 10 centímetros. Hay un tercer lado del triángulo desconocido, ¿vale? Y nos piden, en el primer apartado, encontrar la expresión del área de este triángulo en función de la longitud X del tercer lado. Es decir, simplemente hay que encontrarse el área de este triángulo y dejarlo indicado en función del parámetro de la variable, en este caso X. Bien, bueno, lo primero es saberse la formulita del área de un triángulo, que es la base por la altura partido por 2. La base en este caso es la longitud X que me están pidiendo, X, y la altura es H, ¿vale? Yo tengo que poner la altura en función de X. Y para eso voy a utilizar trigonometría. Simplemente puedo utilizar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Como veis, aquí se me presenta un triangulito rectángulo en el que yo puedo relacionar H y la mitad de este lado, que es X medios, constituyen los dos catetos de un triángulo. Y el tercer lado, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ya sabemos cuánto mide. Bueno, pues simplemente aplicando Pitágoras, podéis ver que la hipotenusa al cuadrado será la altura al cuadrado más el otro cateto, que es X medios, al cuadrado. Y simplemente de aquí ya podemos despejar cuánto mide la H, cuánto es el valor de la H en función de la X. Vale, esto es muy importante saberlo hacer en todos los problemas de optimización. La función objetivo que yo quiero optimizar, que me van a pedir optimizar en los siguientes apartados, es justamente el área. Pues yo el área no lo puedo dejar en función de dos variables, altura y X, porque no sabéis todavía cómo hacer derivadas de más de una variable. Entonces hay que dejarlo todo en función de una sola variable. Bien, por lo tanto tendríamos que esto es la base partido por 2, X medios, por la altura, que simplemente he sustituido su valor. Importante también darse cuenta de que esta X no puede tomar cualquier valor entre menos infinito y más infinito. Para empezar, empezará, en el mejor de los casos, será 0, ¿vale? Si X vale 0 no tendríamos triángulo, estos dos lados se unirían aquí abajo y por lo tanto el área de ese triángulo sería 0. La otra posibilidad es que estos lados se abran hasta tenerlos formando un ángulo de 180 grados entre ellos, con lo cual X, en el peor de los casos, o digamos en su longitud máxima, serían 10 más 10 centímetros, 20 centímetros, con lo cual X solo puede tomar valores entre 0 y 20 centímetros, obviamente, ¿vale? Esto es un detalle importante, porque aunque sea un problema en el que tengamos una variable, nosotros tenemos que encontrar cuál es el significado físico de esa variable. No puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, un valor negativo no tendría sentido, es una longitud. Un triángulo no puede tener un lado que mida menos 5 centímetros, por ejemplo. Y no tiene sentido hacer un triángulo isósceles que uno de los lados
mida más que la suma de los otros lados, porque eso es imposible, ¿vale? No tendríamos triángulo directamente. Vale, pues esto es muy importante discutirlo antes de empezar. Bueno, pues aquí tendríais la expresión en función de x, que lo único que he hecho yo aquí es arreglarla un poquito, matemáticamente, simplificando un poco, metiendo esta x dentro de la raíz para que luego sea más fácil a la hora de calcular la derivada, que seguro que me van a pedir, ¿vale? Por ser un problema de optimización. Bien, pues aquí tendríamos la expresión que me pedían, 1/4 por la raíz cuadrada de 400x al cuadrado menos x a la cuarta. Vamos a pasar ya al segundo. Bien, el segundo apartado nos piden intervalos de crecimiento y decrecimiento de este área para valores de x entre 0 y 20. Aquí ya me especifican, como podéis ver, que la x solo puede tomar valores entre 0 y 20, lo cual yo ya había discutido previamente. Pero bueno, si no lo sabéis o no os habéis dado cuenta, pues aquí ya os daban la pista. Bien. Muy bien, ¿cómo encontramos intervalos de crecimiento y decrecimiento en general cuando estudiamos funciones? Pues hay que encontrar la derivada y hay que mirar cuando esa derivada sea positiva, será que la función crece. Cuando la derivada sea negativa, querrá decir que la función decrece. Bueno, pues es cuestión de derivar una raíz cuadrada. Ya sabéis que la derivada de una raíz cuadrada es la derivada de lo que hay dentro de la raíz dividido entre 2 veces lo que la raíz, ¿vale? La raíz con lo que hay dentro, obviamente. Bien, bueno, pues esto es lo que he hecho aquí. Repasad las derivadas si esto os cuesta un poquito, pero es una derivada típica de las tablas, ¿vale? No tiene más. Lo único que estoy aplicando correctamente es la ley de la regla de la cadena. Ya sabéis que tenemos que ir derivando, ¿no?, encadenadamente todas las funciones. Bueno, pues si deriváis esto y simplificáis un poquito, os queda esta expresión de aquí, ¿vale? En esta expresión yo tengo un numerador y un denominador. Este denominador nunca va a poder ser negativo, porque tengo una raíz cuadrada. Yo no le puedo sacar la raíz cuadrada a algo y que me dé negativo. Por lo tanto, este denominador siempre va a ser positivo. Si yo quiero estudiar el signo que toma la derivada, me tengo que preocupar solamente del numerador, que es lo que me va a definir el signo y además lo que me va a definir dónde esta derivada se anule, que ya sabéis que es extremo relativo de la función, máximo o mínimo. Bien. Pues lo primero que hago para saber dónde crece y dónde decrece es igualar la derivada a 0 y esto nos va a quedar pues simplemente una ecuación cúbica, ¿no?, igualada a 0. Podéis sacar factor común x y os quedaría x por 200 menos x al cuadrado igual a 0. Bien, esto tiene dos posibilidades. Que la x valga 0, lo cual nos llevaría obviamente a una solución que se llama en matemáticas degenerada, porque en el caso de que x valga 0 no vamos a tener triángulo, por lo tanto esta solución en principio no es muy práctica para nosotros, aunque es una solución, es solución del problema. Y la otra es que dentro de este paréntesis sea igual a 0. Pues bien, si este paréntesis se anula, nos da dos soluciones, porque es una raíz cuadrada. Por lo tanto tendríamos más menos la raíz cuadrada de 200. Bien. ¿Qué pasa? Pues que x es una longitud, así que ¿tiene sentido que una longitud sea negativa? No, no me puede dar menos la raíz de 200 centímetros, no tiene sentido. En cambio, la otra solución positiva, pues sí que tiene sentido, digamos, físico dentro de mi problema. Bien, pues ya tenemos los valores que hacen que esta derivada se anule, concretamente sería el 0, que ya hemos visto que es una solución degenerada, y x igual a raíz de 200. Pues bien, para saber ¿qué intervalos la derivada va a tomar valores positivos y negativos? Yo acostumbro a hacerme una tablita en el que yo voy a poner los extremos de los valores que puede tomar la función de 0 a 20 y cogemos el valor donde la derivada se ha anulado, que es raíz de 200. Y simplemente tenemos que evaluar si esta derivada se hace positiva o negativa. Es muy fácil comprobar cogiendo cualquier valor que esté entre 0 y raíz de 200. Si no sabéis cuánto es raíz de 200, lo ponéis en la calculadora y ya está. Pero bueno, ya os digo yo que, por ejemplo, 10 en principio va a ser más pequeño que raíz de 200, porque 10 es raíz de 100 y raíz de 100 es más pequeño que raíz de 200, ¿no? Por lo tanto, podríais probar en el 10 y aquí podríais probar, pues qué sé yo, en algún valor cercano al 20 que no sea el 20, pues no sé, 15, etcétera. Podemos calcular cuánto vale raíz de 200, vale 14 y pico, pues podríais coger por ejemplo un valor aquí que valga 15, sustituir y comprobaríais que aquí la derivada se hace negativa. ¿Qué quiere decir? Que aquí la función crece y que a partir de raíz de 200 decrece.
Así que en el raíz de 200 vamos a tener un máximo. Si una función crece y luego decrece, aquí tenemos un máximo, ¿vale? Y esta era la respuesta que nos pedían. La función área va a ser creciente de 0 a 200, raíz de 200, perdón. Veis que este intervalo lo pongo abierto, porque ni el 0 ni raíz de 200 entran dentro de ese intervalo, porque en estos puntos la función no crece, la función vale 0, ¿no? La derivada se anula. Bien, y aquí la función va a ser decreciente entre raíz de 200 y el extremo superior, que es 20. Bien, pues ya tendríamos también respondida la segunda pregunta, el segundo apartado. Y solo nos faltaría el tercer apartado, en el que nos dicen cuánto tiene que valer la longitud X del tercer lado para que el área del triángulo sea máxima. ¿Y cuál es el valor de esta área? Bien, ya lo hemos resuelto esto. Como veis, nos había quedado estudiando crecimiento y decrecimiento de la función, que presenta un máximo cuando la X es raíz de 200, obviamente estos son centímetros, ¿vale? Y tenemos un máximo del área. ¿Cuánto vale ese área máxima? Pues para saber que es un área máxima, ya lo hemos comprobado, pero saber el valor de ese máximo, tenemos que sustituir en el valor del área, en la función área, la X igual a raíz de 200. Pues metemos esto en la función área y simplemente os va a quedar pues este resultado, 50 centímetros cuadrados, que sería el máximo de esta función. Aquí simplemente os he puesto cuánto era el valor de X, raíz de 200, pues 14,14 centímetros. Aquí no hay que poner unidades porque sí que me daban las unidades reales, eran centímetros y centímetros cuadrados. Bueno, pues ya estaría resuelto este ejercicio, que era el sexto problema de este examen, y ya estaría todo el examen resuelto. Podéis echarle un vistacito al resto de problemas de este examen, sobre todo para los que tengáis la selectividad ahora en septiembre. Muy importante que le echéis un vistazo a este examen, porque lo más probable es que el nivel de dificultad, el tipo de ejercicio sea muy parecido, ¿vale? Así que nada más, chicos, chicas, espero que os haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.